Nueva Orleans resplandecía bajo el brillo de las luces de la calle mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas de la mansión del Gran Distrito Jardín, enmascarando el sonido del llanto incesante de un bebé que había durado horas sin alivio. Charles Blackburn permanecía en el umbral sombreado de la habitación de su hijo. Su poderosa figura se desplomó de agotamiento mientras observaba a otra niñera calificada empacar sus pertenencias, lágrimas corriendo por su rostro. Las manos de la mujer temblaban mientras peleaba con los cierres de su maleta, murmurando sobre niños del diablo y situaciones imposibles mientras evitaba su mirada fría y calculadora. «Esa es la quinta este mes», susurró Gerald, el asesor más confiable de Charles, su voz apenas audible sobre el aullido tanto de la tormenta afuera como del inconsolable niño de 18 meses adentro. «Las otras familias están comenzando a hablar, jefe. Dicen que el comportamiento de su hijo es una señal de debilidad en su hogar». La mandíbula de Charles se apretó ante la mención de una posible debilidad, sus nudillos blanqueándose mientras agarraba el marco de la puerta. Recuerdos de los momentos finales de su difunta esposa destellando sin ser llamados a través de su mente. Ella había muerto trayendo a su hijo a este mundo, dejando a Charles con un legado que no podía controlar, y un vacío que crecía más amplio con cada día que pasaba. Los gritos del pequeño Andrew se intensificaron, su pequeño rostro rojo por el esfuerzo, mientras lanzaba a otro animal de peluche contra la pared con sorprendente fuerza para un niño pequeño. Ninguna cantidad de juguetes costosos, cuidado infantil experto o los torpes intentos de consuelo de Charles parecían calmar la rabia que ardía dentro del pequeño cuerpo de su hijo. Afuera de las puertas de la mansión, una joven se apresuraba bajo la lluvia, aferrando un desgastado anuncio de periódico para un puesto de limpieza en la notoria finca Blackburn. Sus zapatos gastados salpicaban a través de charcos mientras ensayaba su presentación, desesperada por cualquier trabajo que ayudara a pagar las crecientes facturas médicas de su abuela. El amanecer se abrió paso a través de nubes pesadas cuando Charlotte entró en el imponente vestíbulo, su ropa humilde aún húmeda por la tormenta, mientras una ama de llaves de rostro severo enumeraba sus deberes de limpieza. Los pisos de mármol resonaban con sus pasos mientras seguía las instrucciones, completamente inconsciente de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. «Mantente alejada del ala oeste», advirtió el ama de llaves, su voz bajando a un susurro mientras gemidos distantes llegaban a sus oídos. «Ahí es donde se queda el hijo del señor Blackburn, y ya ha ahuyentado a todas las niñeras de la parroquia. No es tu preocupación, solo estás aquí para limpiar». Charlotte asintió obedientemente, pero se encontró atraída hacia los llantos mientras limpiaba el polvo del pasillo más tarde esa mañana, su corazón doliéndose ante el sonido de tal angustia cruda. Se detuvo afuera de la puerta de la habitación infantil, olvidando momentáneamente su lugar, mientras su mano alcanzaba la manija ornamentada, girándola antes de poder reconsiderar. La habitación cayó repentinamente en silencio cuando ella entró, haciendo que Charlotte se congelara en su lugar, mientras un par de ojos sorprendentemente azules, idénticos a los que había vislumbrado en el retrato del señor Blackburn abajo, se fijaron en los suyos desde una cuna lujosa. El rostro manchado de lágrimas de Andrew registró algo parecido a la curiosidad mientras estudiaba a esta nueva extraña en su dominio. «Lo siento, pequeño», susurró Charlotte, sabiendo que debía irse inmediatamente, pero incapaz de apartarse de la intensa mirada del niño. «Solo quería asegurarme de que estuvieras bien». Esos fueron algunos llantos muy grandes para una persona tan pequeña. Sin pensar, Charlotte tarareó una melodía suave que su abuela le había enseñado, una canción de cuna criolla que había calmado sus propios miedos infantiles.
Para su asombro, la postura rígida de Andrew se relajó ligeramente, sus pequeños dedos aflojándose de las barras de su cuna, mientras las notas suaves lo envolvían. Charles Blackburn se quedó transfijo en el umbral de la puerta, habiendo subido corriendo las escaleras ante el repentino silencio que había caído sobre su hogar usualmente caótico. Sus ojos oscuros se abrieron con incredulidad mientras presenciaba a su hijo extendiendo la mano hacia la chica de limpieza, una pequeña sonrisa transformando el rostro usualmente ceñudo del niño. «¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo en esta habitación?», exigió Charles, su voz llevando la autoridad que hacía temblar a hombres adultos en los bajos fondos de Nueva Orleans. Sin embargo, bajo la dureza yacía una nota desesperada de esperanza que solo un padre, al límite de su ingenio, podía entender. Charlotte giró, casi derribando una lámpara antigua mientras balbuceaba disculpas, explicando su posición como el nuevo personal de limpieza y cómo los llantos del bebé la habían atraído. Mientras hablaba, el pequeño Andrew dejó escapar un suave arrullo, gateando hasta el borde de su cuna con brazos extendidos hacia esta extraña nueva persona que de alguna manera había atravesado su fortaleza de miseria. «Nunca había hecho eso antes», murmuró Charles, observando con asombro mientras su hijo alcanzaba ansiosamente a la joven mujer. Charlotte se quedó congelada, dividida entre el miedo al castigo por excederse y la innegable atracción de la silenciosa súplica de consuelo del niño. Con una mirada cautelosa a Charles, Charlotte se acercó a la cuna y levantó suavemente a Andrew en sus brazos, conteniendo la respiración mientras esperaba los gritos inevitables. En cambio, el niño pequeño se acurrucó contra su hombro, sus pequeños dedos enroscándose en su simple vestido de algodón mientras soltaba un suspiro de satisfacción. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Charles, su voz más suave ahora mientras observaba los párpados de su hijo volverse pesados con las primeras señales de sueño pacífico. La vista removió algo dentro de él, una esperanza olvidada de que quizás su familia rota no estaba más allá de la salvación después de todo. «Charlotte Davis, señor», respondió ella en voz baja, todavía meciéndose suavemente con el niño ahora somnoliento. «Mi abuela me crió con esas viejas canciones de cuna criollas. Siempre parecieron tener un tipo especial de magia para calmar corazones atribulados». Charles se acercó, estudiando a esta chica ordinaria que había logrado en minutos lo que especialistas y niñeras no habían logrado hacer durante meses. No había nada notable en su apariencia, ninguna educación elegante o credenciales impresionantes. Sin embargo, su hijo la había elegido por encima de todas las demás. «Te estoy ofreciendo una nueva posición, señorita Davis», declaró Charles, su tono dejando en claro que esto no era una solicitud, sino una decisión ya tomada. «El doble de tu salario actual para convertirte en la cuidadora de Andrew, comenzando inmediatamente». El corazón de Charlotte se aceleró ante la oportunidad inesperada. Pensamientos de la costosa medicación para el corazón de su abuela y su despensa casi vacía destellando a través de su mente. Sin embargo, bajo sus consideraciones prácticas yacía una conexión genuina con el niño, ahora durmiendo pacíficamente en sus brazos. «No tengo ninguna capacitación formal con niños», admitió Charlotte, acariciando suavemente los rizos suaves de Andrew, mientras suspiraba en su sueño. «Aunque mi abuela siempre dijo que algunas personas nacen con un don natural para entender lo que los pequeños necesitan cuando no pueden encontrar las palabras ellos mismos». La luz de la mañana se filtraba a través de cortinas separadas mientras Charles observaba este extraño cuadro, su temible reputación temporalmente olvidada, mientras presenciaba el primer momento pacífico de su hijo desde el nacimiento. Sus asociados comerciales nunca creerían que el notorio Charles Blackburn podría quedar sin palabras por algo tan simple como un niño dormido.
Un cambio sutil transformó la presencia usualmente intimidante de Charles, mientras se adelantaba para cepillar un dedo gentil a través de la mejilla de su hijo. Cualquier magia que poseas, señorita Davis, estoy dispuesto a pagar generosamente por ella, siempre y cuando entiendas que aceptar esta posición significa lealtad absoluta a este hogar. Las implicaciones no dichas colgaban pesadamente en el aire entre ellos. Un recordatorio de exactamente quién era Charles Blackburn y el mundo peligroso que comandaba más allá de estas paredes de la habitación infantil. Charlotte conocía los rumores. Todos en Nueva Orleans lo hacían sobre sus negocios y el poder que ejercía con precisión despiadada. Gerald apareció en el umbral de la puerta, su expresión cambiando de sorpresa a evaluación calculada, mientras tomaba la escena ante él. «Jefe, los caballeros del puerto han llegado para su reunión», anunció, su mirada permaneciendo curiosamente en Charlotte y el niño dormido. «Diles que esperen», respondió Charles sin quitar los ojos de su hijo. Una decisión que habría sido impensable meras horas antes. La señorita Davis y yo necesitamos discutir los términos de su nuevo empleo como niñera de Andrew. Esto tiene precedencia. Charlotte sintió el peso de su decisión mientras seguía a Charles a su estudio, todavía acunando al niño dormido contra su pecho. La habitación ornamentada con sus libros encuadernados en cuero e indicios sutiles de empresas comerciales peligrosas pintaba un marcado contraste con su humilde crianza y valores simples. «Hay algo que debes saber», dijo Charlotte suavemente mientras se acomodaba en una silla frente al imponente escritorio. «Cuido a mi abuela que sufre de hipertensión. Necesitaré hacer arreglos para su cuidado si voy a vivir aquí». Charles asintió pensativamente, tamborileando sus dedos contra el escritorio pulido de caoba mientras consideraba sus palabras. «Tu abuela puede mudarse a la casa de carruajes en el borde de la propiedad, lo suficientemente cerca para que la visites, pero separada de los asuntos principales del hogar». El alivio inundó el rostro de Charlotte, rápidamente reemplazado por cautela, mientras se daba cuenta de cuán fácilmente este hombre poderoso podía reorganizar vidas para satisfacer sus propósitos. Se preguntó qué hilos invisibles podrían estar atados a tal generosidad, incluso mientras Andrew se acurrucaba más cerca en su sueño. «¿Por qué responde a mí?», susurró Charlotte, expresando la pregunta que colgaba entre ellos. «Seguramente has tenido niñeras calificadas con años de experiencia tratando de conectar con él». Una sombra pasó por el rostro de Charles mientras se levantaba de su escritorio, moviéndose hacia un gabinete donde extrajo una fotografía enmarcada en plata escondida detrás de pilas de documentos. Su madre tenía el mismo don para las canciones de cuna criollas, dijo en voz baja, colocando el marco ante Charlotte para revelar a una hermosa mujer con los ojos de Andrew. Charlotte jadeó suavemente ante el parecido entre madre e hijo, entendimiento floreciendo, mientras Charles continuaba con una voz raramente escuchada fuera de estas paredes privadas. «Marie era del 9º distrito. Nos conocimos cuando estaba manejando negocios allí. Me enamoré a pesar de las complicaciones que causó en mi mundo». La fotografía capturaba a una mujer riendo en un jardín, sus manos descansando protectoramente sobre un vientre embarazado, felizmente inconsciente de la tragedia que pronto reclamaría su vida. Charlotte sintió el peso de este dolor compartido, mientras Andrew se movía ligeramente en su sueño, su pequeña mano alcanzando para tocar su mejilla. «El embarazo fue difícil desde el principio», continuó Charles, girándose para mirar por la ventana hacia el jardín que su esposa una vez había cuidado. «Complicaciones durante el parto nos la quitaron. A veces pienso que Andrew de alguna manera siente la pérdida incluso sin entenderla». Afuera de la ventana del estudio, la lluvia comenzó a caer de nuevo.
gotas suaves que trazaban patrones por el vidrio como lágrimas retenidas por demasiado tiempo. Charlotte meció a Andrew suavemente, tarareando la canción de cuna una vez más, mientras observaba la tensión en los hombros de Charles, el dolor que mantenía encerrado lejos de su mundo peligroso. Los niños entienden más de lo que les damos crédito, ofreció Charlotte suavemente, años de ayudar a su abuela a criar niños del vecindario informando sus palabras. Quizás no está enojado, solo perdido y buscando a alguien que le recuerde lo que está extrañando. Charles se giró, estudiando a Charlotte con nueva intensidad mientras el trueno retumbaba en la distancia. «Me recuerdas a ella, no en apariencia, pero en espíritu», admitió, vulnerabilidad mostrándose a través de las grietas de su fachada cuidadosamente mantenida. «Esa amabilidad es rara en mi mundo». Un golpe en la puerta rompió el momento. Gerald, apareciendo con una expresión apologética, pero insistente. «El asunto del puerto no puede esperar más, jefe», declaró firmemente, sus ojos transmitiendo la urgencia que Charlotte no podía entender. Pero Charles inmediatamente reconoció. «Continuaremos esta discusión más tarde», le dijo Charles a Charlotte, su máscara de negocios deslizándose de vuelta a su lugar mientras enderezaba su corbata. «Gerald te mostrará la suite de la habitación infantil. Considera la tuya ahora, ya que Andrew claramente no tolerará estar separado de ti». Charlotte lo observó transformarse ante sus ojos. El padre viudo en duelo, desapareciendo bajo el exterior calculado de un hombre que controlaba la mitad del bajo mundo de la ciudad. Se preguntó cuál versión era el verdadero Charles Blackburn, y si cualquiera de ellas podía ser confiada con su futuro. 3 meses pasaron con una transformación notable en el hogar Blackburn. Los berrinches de Andrew, dando paso a risas y balbuceos de intentos de palabras. Charlotte se había instalado en una rutina de caminatas matutinas por el jardín, siestas por la tarde y noches dedicadas a enseñar a Charles cómo conectar con su hijo. La abuela de Charlotte, la señora Davis, se había mudado a la casa de carruajes como se prometió. Su sabia presencia, una influencia calmante durante las cenas familiares de fin de semana que de alguna manera se habían convertido en una tradición. Su salud había mejorado con medicación adecuada y menos estrés. Sus ojos agudos no perdían nada mientras observaba la creciente conexión entre su nieta y el formidable jefe mafioso. «Te mira de la manera en que la luna mira a las estrellas», comentó la señora Davis una tarde mientras se sentaban en el porche, observando a Charles empujar a Andrew en un columpio de jardín recién instalado. «Ten cuidado, niña. Los hombres con poder ven el mundo de manera diferente a como lo hacemos nosotros». Charlotte descartó las preocupaciones de su abuela con una risa gentil, aunque su corazón revoloteaba traidoramente cada vez que Charles entraba en una habitación. Se decía a sí misma que sus sentimientos eran simplemente gratitud por su generosidad, por la seguridad que proporcionaba, por la forma en que estaba aprendiendo lentamente a ser padre. Tarde una noche, mientras Charlotte salía de puntillas de la habitación de Andrew después de acostarlo con una historia, notó una rendija de luz bajo la puerta del estudio de Charles y voces amortiguadas levantadas en discusión urgente. Contra su mejor juicio, hizo una pausa, la tensión inconfundible en el tono de Charles manteniéndola en su lugar. «La familia Callaway está haciendo movimientos a lo largo de la ribera», declaró una voz áspera, una que Charlotte reconoció como perteneciente a Héctor, el jefe de seguridad de Charles. «Dicen que la operación Blackburn se ha vuelto suave desde que has estado jugando a la casita con la niñera y tu hijo». La respuesta de Charles vino como un gruñido bajo, un recordatorio del hombre peligroso que existía bajo el padre cada vez más gentil que Charlotte había llegado a conocer. «Cualquiera que confunda mis prioridades familiares con debilidad lamentará ese error de cálculo muy rápidamente»,
respondió, hielo cubriendo cada sílaba. La palabra familia resonó en la mente de Charlotte mientras se apresuraba de regreso a su habitación, emociones conflictivas girando a través de su pecho. Nunca se había engañado sobre los tratos comerciales de Charles. Sin embargo, de alguna manera, la realidad de su mundo había permanecido a una distancia cómoda hasta ahora. La mañana llegó con visitantes inesperados, dos hombres en trajes caros que miraron a Charlotte con curiosidad abierta cuando entró al comedor con Andrew posado en su cadera. Su conversación con Charles se detuvo abruptamente, dejando un silencio incómodo roto solo por el alegre balbuceo de Andrew. «Señorita Davis, por favor, lleve a Andrew al jardín», solicitó Charles, su tono agradable, pero ojos transmitiendo un mensaje claro de que debía irse inmediatamente. Las miradas calculadoras de los extraños siguieron su retirada, enviando escalofríos por su espina dorsal a pesar de la cálida mañana de verano. Más tarde esa tarde, mientras Andrew dormía la siesta, Charlotte se encontró atraída al estudio de Charles, buscando respuestas a preguntas que no estaba segura de deber hacer. La habitación estaba vacía, pero una carpeta yacía abierta sobre el escritorio, fotografías derramándose sobre la superficie pulida. Imágenes de vigilancia de ella y Andrew, en el parque, en el mercado local, afuera de la iglesia de su abuela. Sus manos temblaban mientras examinaba las imágenes, cada una fechada y anotada con comentarios sobre su rutina, sus vulnerabilidades, sus patrones de movimiento. Una nota escrita a mano en letra desconocida en la parte inferior de una foto decía: «El heredero Blackburn y su cuidadora. Apalancamiento perfecto». Charlotte se hundió en la silla de Charles, el mundo inclinándose bajo ella mientras finalmente confrontaba el peligro que había invitado a su vida, y peor, a la de su abuela y Andrew. La burbuja protectora de felicidad doméstica en la que había estado viviendo se hizo añicos, revelando la dura realidad que había elegido ignorar. La puerta del estudio se abrió repentinamente, Charles congelándose en el umbral mientras asimilaba la escena ante él. Charlotte, rodeada de las fotos de vigilancia, su rostro pálido con el conocimiento de amenazas que nunca debía descubrir. «No se suponía que vieras esas», dijo en voz baja, cerrando la puerta detrás de él. «¿Estamos en peligro?», preguntó Charlotte directamente, encontrando coraje en su preocupación por Andrew y su abuela. «¿Está alguien atacando a tu hijo debido a tus actividades comerciales?» «¿Debido a mí?». Charles cruzó la habitación lentamente, reuniendo las fotografías con calma practicada, que no hacía nada para enmascarar la tensión que irradiaba de su poderoso marco. «La familia Callaway está intentando expandir su territorio. Ven mi atención a Andrew como una distracción que pueden explotar», explicó, su voz medida. «Y tienen razón, ¿no es así?», presionó Charlotte, levantándose de la silla para mantener su posición. «Has estado pasando las mañanas enseñando a tu hijo a construir torres de bloques en lugar de manejar tus intereses comerciales. Eso nos convierte en objetivos». Fuera de la ventana, el jardín donde habían pasado incontables horas pacíficas, ahora parecía expuesto y vulnerable. Los altos muros que rodeaban la propiedad, de repente protección inadecuada. Charles siguió su mirada, entendimiento floreciendo en su expresión mientras presenciaba su miedo por primera vez. «Tengo hombres vigilando la propiedad, la casa de carruajes, las rutas que tomas al parque. Nada le pasará a ti, a Andrew o a tu abuela», le aseguró Charles, alcanzando su mano con gentileza inusual. «Tienes mi palabra, Charlotte». Algo en la forma en que habló su nombre, no señorita Davis, sino Charlotte, envió calidez en cascada a través de su pecho a pesar de las circunstancias. Se encontró acercándose, atraída por la intensidad protectora en sus ojos que iba más allá de la preocupación del empleador o gratitud por el cuidado de Andrew.
Deberíamos celebrar el cumpleaños de Andrew la próxima semana, sugirió Charlotte, sorprendiéndose a sí misma con el cambio de tema. Ha hecho tanto progreso, sonriendo, hablando algunas palabras, conectando contigo. Esos logros merecen reconocimiento, independientemente de las amenazas externas. Charles estudió su rostro, claramente sopesando su reacción contra sus expectativas antes de que una sonrisa rara transformara sus rasgos usualmente severos. Una pequeña reunión en el jardín, solo nosotros, tu abuela, Gerald y algunos asociados de confianza que han estado preguntando por conocer al niño que ha cambiado al notorio Charles Blackburn. El día de la celebración llegó con clima perfecto, luz dorada del sol filtrándose a través de ramas de roble, mientras Charles presentaba orgullosamente a su hijo a su círculo íntimo. Andrew, vestido con un traje en miniatura que coincidía con el de su padre, encantó a todos con su nueva confianza y risa alegre. Charlotte observaba desde la mesa de refrescos. Su simple vestido azul, un marcado contraste con la vestimenta cara de las esposas de los asociados de Charles, quienes la miraban con curiosidad apenas velada. Sintió el peso de su evaluación, las preguntas no dichas sobre su papel en este hogar y en la vida de este hombre. La señora Davis se acercó, palmeando la mano de Charlotte con conocimiento, mientras seguía la mirada de su nieta hacia donde Charles estaba parado. Andrew balanceado en sus hombros, mientras señalaba mariposas bailando entre las rosas. Ese hombre puede manejar la mitad de las sombras de esta ciudad, pero te mira como si colgaras las estrellas, niña. Mientras el crepúsculo descendía, luces de hadas iluminaban el jardín, proyectando un resplandor mágico sobre los invitados restantes que se demoraban sobre pastel y conversación. Charlotte se escabulló para poner a un Andrew demasiado cansado en la cama, cantando suavemente mientras sus párpados revoloteaban cerrados, su pequeña mano aferrando su dedo, incluso en el sueño. Sintió a Charles antes de verlo, su presencia llenando el umbral de la habitación infantil mientras observaba a su hijo deslizarse en sueños pacíficos. «Le has dado algo que yo no pude», admitió en voz baja, entrando en la habitación para pararse junto a ella. «Seguridad más allá de guardias armados, el tipo que viene de sentirse verdaderamente amado». El espacio entre ellos parecía cargado con sentimientos no dichos, mientras Charles extendía la mano, sus dedos cepillando un rizo perdido de la mejilla de Charlotte con ternura inesperada. «Y quizás me has dado algo similar», susurró, su presencia usualmente dominante, suavizada en el resplandor suave de la habitación infantil. «Señor Blackburn, un momento de su tiempo», interrumpió Gerald desde el pasillo, su expresión transmitiendo urgencia que no podía ser ignorada. La mano de Charles cayó lejos del rostro de Charlotte. El momento mágico hecho añicos, mientras la realidad se entrometía una vez más. Charlotte permaneció junto a la cuna de Andrew, escuchando la conversación amortiguada que se filtraba a través de la puerta parcialmente abierta. Palabras como disputa territorial, desafío directo y respuesta inmediata requerida, enviando hielo a través de sus venas. El contraste entre el padre tierno de momentos atrás y el negocio siendo discutido hizo que su corazón doliera con opciones imposibles. El amanecer rompió con conmoción en las puertas frontales. Personal de seguridad transmitiendo frenéticamente mientras un elegante auto negro se estacionaba justo afuera de la propiedad. Charlotte observaba desde la ventana de Andrew, mientras Charles caminaba a través del césped para encontrarse con 3 hombres en trajes caros. Su lenguaje corporal transmitiendo desafío en lugar de respeto. Andrew sintió la tensión, aferrándose al cuello de Charlotte mientras trataba de distraerlo con desayuno y juguetes, todo el tiempo esforzándose por entender las voces elevadas del jardín abajo.
Vidrio se hizo añicos en algún lugar de la casa, seguido por pasos apresurados y el sonido inconfundible de Charles ladrando órdenes a su equipo de seguridad. Gerald apareció en la puerta de la habitación infantil, su rostro normalmente compuesto marcado con preocupación mientras hacía gestos para que Charlotte siguiera. El señor Blackburn quiere que usted y Andrew estén en la habitación segura inmediatamente. No se detenga por nada, solo venga ahora, instruyó, ya alcanzando al niño. Profundamente bajo la mansión, más allá de paneles ocultos y puertas reforzadas, Charlotte se encontró en un apartamento sorprendentemente cómodo, abastecido con suministros y equipado con monitores de vigilancia mostrando cada ángulo de la propiedad. Andrew exploró el nuevo espacio con delicia curiosa, inconsciente del peligro que había provocado su rápida reubicación. La familia Callaway ha hecho su movimiento, explicó Charles horas más tarde cuando se les unió, sus nudillos magullados y un corte fresco sobre su ojo traicionando la confrontación que había ocurrido. Han exigido concesiones territoriales y ofrecieron un arreglo alternativo que me he negado a considerar. Charlotte acomodó a Andrew con bloques en la esquina antes de volverse hacia Charles, su corazón acelerándose ante la furia apenas controlada en su expresión. ¿Qué arreglo alternativo?, preguntó, aunque algo en sus ojos le dijo que ya conocía la respuesta a su pregunta. Charles paseaba por el espacio confinado como un depredador enjaulado, poder irradiando de sus hombros tensos mientras luchaba por mantener el control. Sugirieron una alianza tradicional, un matrimonio entre nuestras familias que terminaría la disputa territorial y uniría nuestras operaciones bajo liderazgo compartido. Las implicaciones colgaban pesadamente en el aire entre ellos. La mente de Charlotte acelerándose para entender la política de un mundo tan ajeno a su propia crianza. «¿Y te negaste por qué?», le provocó, su voz apenas por encima de un susurro mientras Andrew apilaba bloques felizmente, ajeno a la conversación adulta. «Porque no tomo decisiones basadas en amenazas», espetó Charles, su temperamento estallando brevemente antes de recuperar el control, suavizándose al notar la expresión sobresaltada de Andrew ante su voz elevada. «Y porque solo hay una mujer que consideraría traer permanentemente a este hogar, a la vida de mi hijo». El aliento de Charlotte se atascó, mientras Charles cruzaba la habitación para pararse ante ella. Su expresión transformada por vulnerabilidad que había vislumbrado solo en momentos raros y sin guardia. «Los Callaway me han dado 24 horas para reconsiderar su oferta antes de que escalen este conflicto», continuó, tomando sus manos en las suyas. «Necesito que lleves a Andrew y a tu abuela a mi propiedad en el campo hasta que esta situación se resuelva», instruyó Charles, su pulgar trazando círculos en el dorso de su mano. «No puedo concentrarme en eliminar esta amenaza si estoy preocupado por tu seguridad aquí en la ciudad». Charlotte retiró sus manos, sorprendiéndose a sí misma con la fuerza de su resistencia. «Huir no resuelve nada», argumentó años de ver a su abuela mantenerse firme a través de las dificultades, alimentando su coraje. «Andrew necesita estabilidad, no otra interrupción a su vida finalmente pacífica». «Esto no es una negociación, Charlotte», contrarrestó Charles, autoridad deslizándose de vuelta a su tono mientras se enderezaba a su altura completa. «Los arreglos ya se han hecho. Te irás esta noche bajo cobertura de oscuridad con mi detalle de seguridad más confiable». Un recuerdo destelló a través de la mente de Charlotte. Las palabras de su abuela sobre hombres de poder viendo el mundo de manera diferente, mientras reconocía la posición imposible en la que ahora se encontraba. «¿Y qué sucede cuando este conflicto se resuelve?», preguntó en voz baja. «¿No habrá simplemente otra familia, otra amenaza, otra razón para esconderse?» Charles cayó en silencio. La verdad de sus palabras tocando una cuerda que no podía descartar fácilmente. Fuera de su habitación segura,
Su imperio se tambaleaba al borde de la guerra, mientras adentro una simple niñera cuestionaba los cimientos de la vida que había construido con tal precisión calculada y determinación despiadada. «Dame hasta la mañana», solicitó Charlotte, haciendo gestos hacia Andrew, quien se había quedado dormido entre sus bloques. «Déjame pensar en lo que es mejor para él, para mi abuela, y luego te diré mi decisión». La noche descendió sobre la habitación segura. Andrew durmiendo pacíficamente en una cama improvisada, mientras Charlotte se sentaba junto a él, observando el ascenso y descenso de su pequeño pecho. En los monitores podía ver a Charles en su estudio, rodeado de sus lugartenientes, mientras planeaban estrategias que no quería entender, para batallas que deseaba que no fueran necesarias. La mañana llegó con la decisión de Charlotte ya formada en su corazón, aunque sabía que no sería fácilmente aceptada. Encontró a Charles en su estudio, círculos oscuros bajo sus ojos, evidencia de una noche sin dormir gastada, asegurando sus intereses comerciales, mientras su mundo personal colgaba en equilibrio incierto. «No voy a huir», declaró Charlotte simplemente, manteniéndose erguida a pesar del entorno intimidante del centro de poder de Charles. «Andrew merece estabilidad, y me niego a enseñarle que huir es la respuesta a los desafíos de la vida. Ese no es el hombre que quiero que se convierta». La expresión de Charles se oscureció, manos apoyadas contra su escritorio mientras procesaba su desafío. «Esto no se trata de enseñar lecciones de vida, Charlotte. Esto se trata de supervivencia», gruñó, frustración evidente en la línea tensa de sus hombros. «Los Callaway no dudarán en usarte a ti y a Andrew para lastimarme». Antes de que Charlotte pudiera responder, la señora Davis entró al estudio sin llamar, su presencia digna comandando atención a pesar de su pequeña estatura. «Mi nieta siempre ha sido terca cuando cree que tiene razón», comentó, moviéndose para pararse junto a Charlotte con solidaridad silenciosa. «Señora Davis, con todo respeto, usted no entiende el peligro», comenzó Charles, solo para ser silenciado por la mano levantada de la anciana y una sonrisa conocedora que sugería que entendía mucho más de lo que él se daba cuenta. «Estuve casada con un hombre que trabajaba en los muelles cuando las familias irlandesas e italianas estaban tallando esta ciudad», reveló, sorprendiendo tanto a Charlotte como a Charles con este vistazo a su pasado. «Sé exactamente qué tipo de peligro sigue a los hombres en tu posición, señor Blackburn». La revelación colgó en el aire mientras Charlotte procesaba este capítulo desconocido de la historia de su abuela. La razón no dicha detrás de sus palabras cautelosas sobre hombres poderosos. «Abuela, nunca me lo dijiste», susurró, entendimiento floreciendo sobre la feroz protección de su abuela. «Algunas historias esperan el momento correcto para ser contadas», respondió la señora Davis, su mano curtida alcanzando la de Charlotte. «Millona eligió familia sobre poder cuando se enfrentó a una elección similar. Esa decisión nos dio 30 hermosos años juntos, en lugar de una vida mirando sobre nuestros hombros». Charles observó el intercambio con ojos calculadores que gradualmente se suavizaron mientras la comprensión amanecía. «Está sugiriendo que tengo una elección más allá de luchar o huir», declaró. «No una pregunta, sino una realización que parecía cambiar algo fundamental en su comportamiento. Cada hombre tiene opciones, señor Blackburn, incluso hombres que se han convencido a sí mismos de que el camino del poder es el único camino disponible», confirmó la señora Davis, moviéndose a la ventana para mirar a Andrew, jugando en el jardín abajo, protegido por guardias armados que mantenían un perímetro cuidadoso. «La pregunta es, ¿qué valoras más?». El teléfono de seguridad zumbó, interrumpiendo el momento con noticias de que representantes de la familia Callaway habían llegado a las puertas de la propiedad, exigiendo una audiencia para escuchar la respuesta de Charles a su ultimátum. Las 24 horas habían transcurrido, forzando una decisión que remodelaría todas sus vidas.
Lleva a Andrew a su habitación, instruyó Charles a Charlotte, su voz calmada a pesar de la tormenta reuniéndose en sus ojos. Manejaré esta conversación y luego discutiremos nuestros próximos pasos. Todos nosotros juntos como familia debería. La palabra familia resonó a través del corazón de Charlotte mientras reunía a Andrew del jardín, el niño aferrándose a ella con quietud inusual, como si sintiera la tensión que los rodeaba. A través de la ventana de la habitación infantil, observó a Charles caminar a través del césped para encontrarse con la delegación esperando, su postura no traicionando nada de su conflicto interno. Las horas pasaron con Charlotte y la señora Davis confinadas a la suite de la habitación infantil, la casa inquietantemente silenciosa, salvo por voces amortiguadas ocasionales desde abajo. Andrew se volvió inquieto, rechazando su almuerzo y llorando por papá con insistencia desgarradora que probó la compostura de Charlotte mientras luchaba contra su propia ansiedad creciente. Finalmente, cuando las sombras de la tarde se alargaban a través de la habitación, la puerta de la habitación infantil se abrió para revelar a Gerald, su expresión ilegible mientras entregaba el mensaje de Charles. El jefe solicita su presencia en el jardín, señorita Davis, sola sin Andrew o la señora Davis. El jardín ardía con luz dorada mientras Charlotte se dirigía por el camino de piedra, su corazón golpeando contra sus costillas con cada paso hacia el mirador donde Charles esperaba. Los representantes Callaway se habían ido, los guardias armados, ahora posicionados discretamente a lo largo del perímetro de la propiedad, en lugar de agresivamente visibles como antes. Charles estaba de pie de espaldas a ella, su silueta nítida contra el sol poniente, mientras miraba hacia el río Mississippi, visible más allá de las paredes del jardín. Algo en su postura sugería a un hombre que había hecho las paces con una decisión difícil. La tensión usual en sus hombros reemplazada por resolución tranquila. Los Callaway han acordado una tregua, declaró Charles sin girar, su voz llevada en la brisa de la tarde. Sin intercambios territoriales, sin alianzas matrimoniales, sin más amenazas contra este hogar o cualquiera en él. Charlotte se acercó cautelosamente, alivio batallando con sospecha ante esta resolución demasiado perfecta. ¿Qué te costó?, preguntó, sabiendo lo suficiente sobre el mundo de Charles para entender que tales concesiones nunca venían sin sacrificio significativo. Cuando Charles finalmente se giró para enfrentarla, Charlotte jadeó ante la transformación en su expresión. Se había ido el jefe del crimen calculador, reemplazado por un hombre cuyos ojos contenían algo parecido a la paz. Todo, respondió simplemente, sus manos alcanzando las de ella con gentileza recién encontrada. He disuelto mis operaciones a lo largo de la ribera, rendido el control de los intereses navieros y me he retirado de los territorios que los Callaway buscaban, explicó Charles, su pulgar trazando patrones contra su palma mientras hablaba. Para la mañana, la familia del crimen Blackburn existirá solo en la leyenda de Nueva Orleans. La incredulidad coloreó los rasgos de Charlotte mientras procesaba sus palabras, entendiendo la magnitud de lo que había sacrificado. Poder construido a lo largo de generaciones, riqueza acumulada a través de medios tanto legítimos como sombríos. Una identidad que lo había definido desde la niñez. ¿Por qué renunciarías a tu imperio?, susurró. La mirada de Charles se desvió hacia la casa, donde Andrew podía verse presionando su cara contra la ventana de la habitación infantil, pequeñas manos saludando emocionadamente ante la vista de su padre y Charlotte juntos en el jardín abajo. Porque algunos tesoros valen más que el poder, respondió su voz espesa con emoción. Los negocios legítimos continuarán. La compañía naviera, las propiedades inmobiliarias, los clubes nocturnos, proporcionando más que suficiente para apoyarnos cómodamente.
continuó Charles, un toque de su perspicacia comercial mostrándose mientras delineaba este nuevo futuro. Pero las otras actividades terminan hoy. Charlotte luchó por procesar este cambio sísmico. Años de advertencias sobre hombres como Charles Blackburn colisionando con la transformación desarrollándose ante sus ojos. ¿Tus asociados acordaron esto?, cuestionó, conociendo a los hombres peligrosos que se habían sentado en su mesa, no renunciarían fácilmente a su poder y ganancia. Algunos seguirán a Gerald a la organización Callaway. Algunos establecerán sus propias operaciones y algunos... Charles hizo una pausa. Un destello del hombre peligroso que había sido cruzando sus rasgos momentáneamente. Algunos requirieron métodos más persuasivos para aceptar esta nueva realidad. La violencia no dicha detrás de sus palabras recordó a Charlotte que a pesar de su elección, Charles permanecía un hombre capaz de acción despiadada cuando fuera necesario. Una complejidad que necesitaría aceptar si elegía permanecer en su mundo. ¿Y qué nos sucede ahora?, preguntó, la pregunta abarcando mucho más que arreglos comerciales. Charles la llevó más profundo en el jardín, a un banco aislado bajo un dosel de glicina, donde habían pasado incontables tardes observando jugar a Andrew. «Eso depende completamente de ti, Charlotte», dijo, bajándose a una rodilla en un gesto que robó su aliento. De su bolsillo, Charles retiró no un diamante ostentoso, como podría esperarse de un hombre de su riqueza, sino una simple banda de oro retorcido sosteniendo una pequeña perla, delicada, única y de alguna manera perfectamente adecuada para la mujer a quien se dirigía. «Te estoy pidiendo que me ayudes a construir algo mejor que lo que estoy dejando atrás». Las manos de Charlotte temblaron mientras Charles continuaba, su voz usualmente dominante suavizada con vulnerabilidad que había vislumbrado solo en momentos raros y sin guardia con Andrew. «Te estoy pidiendo que seas mi esposa, la madre de Andrew, y el corazón de una familia construida sobre algo más fuerte que el miedo o el poder». 3 meses después, la mansión Blackburn zumbaba con actividad, mientras los proveedores arreglaban flores y músicos afinaban instrumentos en el jardín donde Charles y Charlotte intercambiarían votos al atardecer. La transformación de la propiedad coincidió con el cambio en su dueño. La seguridad permaneció, pero la atmósfera opresiva de peligro se había levantado como niebla matutina del Mississippi. Andrew caminaba torpemente por el jardín en su traje en miniatura, practicado en llevar la pequeña almohada que portaría sus anillos durante la ceremonia. A casi 2 años de edad, su vocabulario había florecido bajo el cuidado constante de Charlotte. Su frase favorita ahora un deleitado «nuestra familia», que nunca fallaba en traer lágrimas a los ojos de Charles. La señora Davis supervisaba la preparación de cocina tradicional de Nueva Orleans para la recepción, su salud floreciendo en los meses desde la confrontación con los Callaway. Se había mudado de la casa de carruajes al ala este de la mansión por insistencia de Charles, su sabiduría convirtiéndose en la fundación sobre la cual esta nueva familia construía su vida diaria. Charlotte estaba de pie ante el espejo de su habitación, dedos trazando el delicado encaje del vestido de boda restaurado de su abuela, mientras contemplaba el viaje que la había traído a este día. De buscadora de empleo desesperada a niñera a novia. Un camino que nunca podría haber imaginado cuando primero pasó por las puertas de la mansión bajo la lluvia. ¿Teniendo dudas?, preguntó Charles desde el umbral de la puerta, rompiendo la tradición para ver a su novia antes de la ceremonia. Sus prácticas comerciales reformadas habían suavizado los bordes duros de su personalidad. Aunque Charlotte había llegado a apreciar la fuerza que permanecía, ahora dirigida hacia proteger a su familia a través de medios legítimos. Charlotte se giró, corazón hinchándose ante la vista de él, observándola con adoración no ocultada.
Solo pensamientos sobre lo afortunado que es Andrew de tener un padre lo suficientemente valiente como para elegir amor sobre poder, respondió, cruzando la habitación para enderezar su corbata con ternura familiar. El jardín se llenó de un surtido inusual de invitados. Antiguos asociados comerciales que habían elegido seguir a Charles en la empresa legítima, amigos de Charlotte de la iglesia de su abuela, influyentes familias de Nueva Orleans curiosas sobre el jefe del crimen reformado, e incluso una delegación cautelosa de la familia Callaway, honrando el acuerdo de paz con su presencia. Gerald estaba como padrino de Charles, su lealtad habiendo extendido a seguir a su jefe en negocios legítimos a pesar de ofertas lucrativas de organizaciones competidoras. Observó con emoción inusual mientras Andrew practicaba caminar por el pasillo. El pequeño niño, que había cambiado inadvertidamente el curso de la historia del bajo mundo de Nueva Orleans. ¿Estás lista para hacer de nosotros personas honestas?, susurró Charles contra el oído de Charlotte mientras se preparaban para entrar al jardín, su mano cálida y firme contra la parte baja de su espalda. El doble significado no se perdió en ninguno de ellos. Su viaje a la legitimidad paralelo a su camino para convertirse en una verdadera familia. Cuando la música comenzó y los invitados se levantaron de sus pies, Charlotte dio su primer paso hacia un futuro construido sobre elecciones, en lugar de circunstancias. Una vida deliberada construida desde el amor en lugar de la necesidad. El sol poniente pintó el jardín en tonos de ámbar y oro, la naturaleza misma pareciendo bendecir esta unión improbable. Charles esperaba bajo un arco de rosas blancas, su expresión transformándose con asombro mientras Charlotte se acercaba del brazo de su abuela. Andrew rompió el protocolo para correr hacia ellos a mitad del pasillo, pequeñas manos alcanzando hasta que Charles lo levantó para completar su viaje juntos. Padre, hijo y novia, acercándose a su futuro como uno. Nunca creí en segundas oportunidades, habló Charles suavemente mientras intercambiaban votos bajo el cielo de Nueva Orleans, su voz llevando a aquellos reunidos más cerca de ellos, hasta que una simple canción de cuna y una mujer lo suficientemente valiente como para ver más allá de mi reputación, me mostró que incluso los caminos más oscuros pueden conducir a la luz. Los invitados reunidos observaron en silencio respetuoso, muchos de ellos testigos de la vida anterior de Charles de intimidación y poder, ahora viéndolo transformado por amor. Incluso los representantes Callaway intercambiaron miradas significativas, quizás preguntándose si sus propios futuros podrían tener posibilidades más allá del ciclo interminable de disputas territoriales y violencia. Una bandada de palomas blancas liberadas en ese momento circuló arriba, sus alas capturando los últimos rayos dorados del atardecer, una sorpresa arreglada por la señora Davis como símbolo de la paz que finalmente se había asentado sobre sus vidas. Andrew señaló hacia el cielo con risa deleitada, su alegría inocente un recordatorio de por qué Charles había elegido este nuevo camino. Cuando estaba en la encrucijada del poder y el amor, la voz de Charlotte permaneció firme a pesar de las lágrimas brillando en sus ojos, mientras prometía estar a su lado a través de cualesquiera desafíos que su futuro pudiera tener. No como el hombre que eras, ni el hombre que otros esperaban que fueras, sino como el padre y compañero que eliges convertirte cada día, juró. Sus palabras en reconocimiento de la transformación que habían presenciado el uno en el otro. Su primer baile como marido y mujer atrajo aplausos, incluso de los invitados más escépticos. Charles moviéndose con gracia inesperada mientras sostenía a Charlotte cerca, susurrando promesas contra su cabello, mientras Andrew aplaudía deleitado desde los brazos de su abuela. El niño, que una vez rechazó a todos, ahora rodeado de una familia creada a través de elección en lugar de sangre.
Mientras la tarde se profundizaba en noche, faroles iluminaban la celebración que continuó mucho después de que Andrew se había quedado dormido en los brazos del abuelo Gerald, un símbolo de confianza que habría sido inimaginable meses antes. Charlotte encontró a Charles en el borde del jardín, mirando hacia las luces de la ciudad con una expresión contemplativa que la atrajo a su lado. ¿Algún arrepentimiento sobre dejar tu imperio atrás?, preguntó Charlotte, curiosidad genuina en su voz, mientras deslizaba su mano en la de él, la banda dorada en su dedo capturando la luz de la luna. Su respuesta vino sin vacilación, su brazo atrayéndola cerca contra el frío de la tarde. «¿Cómo podría arrepentirme de intercambiar miedo por esto?», respondió Charles, haciendo gestos hacia su hogar donde Andrew dormía pacíficamente, donde la señora Davis había encontrado propósito renovado, donde su futuro se extendía ante ellos sin ser cargado por las sombras de su pasado. Algunos imperios se construyen sobre el poder, pero los más fuertes se construyen sobre el amor.